Sábado de la 18ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras veces en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra de Dios. Muy buenos días. Hoy no cabe duda que es un día espléndido y tenemos muchas oportunidades para disfrutar la vida. Pero justamente hablando con algunos compañeros sobre las ofertas, las demandas, el siempre estar regateando, a veces cuando queremos comprar algo muy grande, por ejemplo un carro, una casa, tendemos a estar tratando de regatear las cosas, es decir, que nos las vendan más baratas. Eso es todo, tratar de salvar dinero. Y a veces no solamente lo hacemos cuando compramos un carro o cosas caras, sino también lo hacemos cuando compramos cosas muy baratas, sobre todo aquellas artesanías que podemos encontrar en la calle. El problema no es el salvar dinero, el problema es que a veces esa actitud la llevamos a otras áreas de nuestra vida. Me he dado cuenta de niños muy pequeños que aprenden a regatear a la mamá. Cuando la mamá les manda algo, el niño siempre empieza a regatear y dice: no, bueno, solo si me compras o me das. El problema es de que además esto, que ya en sí es un problema de actitud, lo llevamos también a nivel de persona a tratar de regatearle a la vida. Y no se puede. Cuando tú tratas de regatearle al día, a la jornada, cuando tratas de pedir cosas más baratas al día, más tarde, 5 minutos, lo hago más tarde, no hay problema. Después andas a la carrera y no lo disfrutas. A la vida no hay que regatearle, hay que darle todo, hay que apostarle todo y lo mejor, hay que darle lo mejor. De tal manera que nosotros vayamos a recibir algo muy bueno y de muy buena calidad. En el Evangelio del día de hoy, Jesús nos da una muy buena lección sobre por qué es importante no regatearle a la vida, sino más bien hacer todo con convicción y con amor, si lo que queremos es recibir muy buenos frutos. Escucha con atención el Evangelio del día de hoy, y dice así: en aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí el muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento, éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron:
¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Les respondió Jesús, porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrán decirle a este monte, trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Sí que es muy interesante tratar de entender exactamente para Jesús qué es la fe. Porque muchas veces nosotros queremos regatear y queremos reducir y queremos dar el mínimo, ¿verdad? Cuando se trata de la primera comunión o de recibir un sacramento, los matrimonios siempre quieren lo mínimo con tal de recibir lo que ellos quieren. Y no se puede. Con esa actitud en la vida no vamos a poder. Analicemos un poco este texto, pero antes entendamos la diferencia entre magia y fe. Porque me da la impresión que el día de hoy muchos vivimos nuestra fe como si fuera magia. Y no es así. La fe es algo totalmente diferente a la magia. La magia es algo que no requiere compromiso. Es algo que no requiere ninguna instrucción. Simplemente vas con el mago y ya te da lo que tú pides. En la magia no hay ninguna relación de amistad. No hay ninguna adhesión. Tú no conoces nada de lo que se está haciendo y pareciese que todo está como oculto, como un misterio, como algo secreto. En la magia hay palabras, ritos y ¡puf! Sucede lo que quieres, ¿no? Por supuesto que la magia es algo que no existe, pero a veces reducimos así también la fe. No queremos tener ningún compromiso, no queremos recibir ninguna instrucción, preferimos que se quede todo como en el misterio, pues así es, ¿no? Cuando Dios quiere revelarse, cuando Dios nos da a conocer los misterios de su corazón. A veces nuestra fe la reducimos a simplemente como un contrato. No queremos tener ninguna relación, no queremos tener ninguna amistad con Dios y por consiguiente no hay ninguna adhesión a Él, a su palabra. Ahora sí, veamos este texto. Le presentan a Jesús este joven, el papá se acerca a él y curiosamente yo no sé por qué no fueron directos con Jesús. Bueno, a lo mejor Jesús tendría ya toda una organización donde tenían que ir primero con los apóstoles antes de llegar con él. Suena lógico. Pero lo interesante es que este joven recibía ataques. No era algo singular, no era algo constante como una ceguera o una parálisis, sino que era algo que venía e iba. Y esto a veces lo hacía que se arrojara al agua o que se arrojara al fuego. Lo que implica que estos ataques eran diferentes cada ocasión. Muy posiblemente lo que los discípulos querían era sanar el síntoma, sanar el momento. Y Jesús no viene a sanar ningún síntoma. Jesús viene a sanar la herida. Jesús viene a sanar la raíz del problema. Jesús no viene a darte un mejoralito o un consuelo, no. Jesús viene realmente a hacer que tú experimentes la salud y el encuentro con Dios. Por eso, en cierta manera, los discípulos no pueden. Y no pueden por falta de fe. Es el reproche que Jesús les da. Hay ocasiones, los síntomas, sanar un síntoma es fácil. Tómate unas aspirinas y se acabó. Pero sanar un padecimiento, sanar una herida profunda, sanar algo que se manifiesta de diferentes formas, no es así. Esas enfermedades no sanan por un síntoma, sanan cuando se va a la raíz del problema. Y para eso se requiere fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es lo que exige la fe? La fe exige un compromiso, la fe exige una relación de amistad con Dios, la fe exige una adhesión a Dios y para adherirme a Dios necesito conocer
la palabra de Dios, el evangelio, el proyecto de vida que Jesús me ofrece. Y para conocer este proyecto necesito instruirme en la fe, necesito aprender, necesito conocer. Y entonces, y solo entonces, es cuando voy a poder decir que tengo fe, cuando creo. Y para creer necesito entender, y para entender necesito experimentar, y para experimentar necesito entrar en un proceso. No es un síntoma, es todo un estilo de vida la fe. La fe no es algo que digo, ya, tengo fe. No, Santiago dirá, muéstramela con tus obras, porque es todo un estilo de vida. Por eso Jesús dice, aunque fuera algo muy pequeño, aunque fuera un estilo de vida muy pequeño, pero que ahí estuviera, eso implicaría todo un cambio de vida. Solo entonces, cuando tenemos un compromiso, cuando tenemos una relación de amistad con Dios, cuando tenemos una instrucción, cuando nos hemos adherido a la palabra de Jesús, a Jesús mismo, a su proyecto, a su evangelio, solo entonces las palabras y los ritos adquieren y representan todo un estilo de vida. Y es ahí donde se sana el problema. No es algo exterior. Jesús no viene a sanar síntomas. Jesús no viene a sanarte por un momento y a hacerte sentir bien el día de hoy. No, Jesús viene a transformar tu vida completa. Por eso le dice, tráiganme a aquel muchacho. Jesús expulsa el demonio desde la raíz. No era un sanar, no era un curar un síntoma, era expulsar un demonio. Y eso solamente se iba a lograr con fe. En otros textos se traduce como con oración y ayuno. Aquí solamente habla de la fe, y la fe que compromete, y la fe que abraza, la fe que implica todo un estilo de vida. Si nosotros solamente queremos movernos en lo superficial, si nosotros solamente queremos movernos en los síntomas, pues entonces estamos en un nivel de magia. Cuando yo voy y solamente espero que el sacerdote haga, diga y esto suceda, eso es magia. Lo que en realidad el evangelio a mí me invita es a que yo pueda entrar, formarme, entender, conocer. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, encontramos esa frase tan fuerte. Mi pueblo sufre a causa de su ignorancia. A veces nuestros sufrimientos son porque no conocemos el plan de Dios, porque no conocemos a Dios. Y cuando no conoces tu fe, dirá San Pablo, dame razón de tu fe. Cuando no conocemos nuestra fe, queda así, como algo mágico. No lo entiendo y no me importa entender. No. Los ritos, las palabras tienen que tener un sentido de vida, expresan un estilo de vida. Por eso es importante que nosotros acudamos a una comunidad asidua, como dicen Hechos de los Apóstoles, a la enseñanza y a la fracción del pan. Porque si solamente voy a la fracción del pan, pues reduzco la fe a magia. Si solamente voy a la enseñanza, pues reduzco la fe a una teoría. Necesito la enseñanza y necesito ponerlo en práctica, en acciones que me comprometan. Ahí es donde se da el milagro. A veces nosotros nos cansamos mucho yendo de un retiro a otro retiro, yendo con un sacerdote y a otro sacerdote y a una misa y a otra misa, porque queremos sanar síntomas. Jesús no viene a sanar síntomas. Jesús viene a sanar la raíz de nuestro problema, y para eso nosotros necesitamos fe. Y cuando tengamos fe, nada será imposible, porque estaremos caminando con Dios. Sabremos cuál es el plan de Dios. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que sana nuestras heridas, el Dios que nos consuela, que nos libera, que nos restaura, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí,
No, no dicen. Yo fui testigo. Una vez yo estaba ayudando a un sacerdote a un bautismo, a celebrar un bautismo. ¿Y cómo recuerdo ese bautismo? Porque yo me sentí muy mal. Claro, el padre lo hizo con un respeto increíble, ¿verdad? Pero en el rito del bautismo hay una pregunta que se les hace a los papás y a los padrinos del niño. ¿Están dispuestos ustedes a educar en la fe a este niño? Y los papás y padrinos responden sí. Bueno, se supone que deben de responder sí, estamos dispuestos. O están conscientes del compromiso que están adquiriendo y ellos responden también sí, estamos conscientes. Pues bien, después de que ellos respondieron así, el sacerdote les dijo, muy bien, me da mucho gusto que estén conscientes y que estén dispuestos a educar a este niño en la fe. ¿Me pudieran decir cuál es el cuarto mandamiento? Y se quedan callados. Y el padre dice, bueno, el séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo mandamiento de la ley de Dios? Y se empiezan a ver entre ellos. Y el padre dice, bueno, díganme por lo menos un mandamiento de la iglesia. La iglesia también tiene mandamientos. ¿Cuáles son? Se quedan callados. Y el padre dice, ok, está bien, están nerviosos. Díganme en cuántas partes se divide el catecismo de la iglesia católica. Y se quedan callados. Y el padre dice, ¿me podrían decir cuál es el último concilio que se ha celebrado en la iglesia? Y se quedan callados. Y el padre dice, entonces, ustedes pueden decir que sí están conscientes y que sí están dispuestos a educar a su hijo en la fe cuando ustedes no la tienen. ¡Wow! El padre sí les bautizó el niño y se los dijo de una manera muy educada como para despertar la conciencia. Porque a veces lo más sagrado que nosotros tenemos, como los sacramentos, muy fácilmente los podemos reducir a un rito mágico. ¿Para qué bautizas a tu hijo? Pues para que le vaya bien. ¿Para eso no se bautiza al niño? ¿Para que tenga buena suerte? ¿Para eso no se bautiza al niño? ¿Para qué vas a misa los domingos? Pues para que me vaya bien. ¿Para eso no se va a misa los domingos? Los ritos, las palabras y las oraciones tienen que expresar nuestra fe. Y eso expresa todo un conocimiento, un estilo de vida, una adhesión que tenemos a Dios y a la comunidad. Si no expresan esto, entonces, ¿qué sucede? Y a veces muchas frases bíblicas también caen en ese sentido. En el nombre de Jesús lo pedimos. Y yo volteo y digo, ¿y si sabes lo que significa en el nombre de Jesús? ¿O piensas que es una frase mágica para adquirir lo que pedimos? No. ¿Qué tan conscientes nosotros estamos de nuestra fe? En realidad nos hemos adherido a fe. Esa fe, aunque fuera muy pequeña en nuestro corazón, puede crecer. Pero ¿qué tanta es tu adhesión a Dios? ¿Qué tanto es tu conocimiento? ¿Qué tanto es tu relación de amistad con Dios? ¿Qué tanto crees en Él? Todo esto va a implicar dos preguntas muy sencillas. ¿Qué tanto conoces racionalmente de tu fe y qué tanto la estás viviendo en tu diario vivir? Porque si no tenemos esto, pareciese que lo único que queremos son síntomas, cuando lo que Jesús quiere es sanar nuestra raíz. ¿De qué serviría sanar los síntomas si por dentro como quiera te estás muriendo? No, esforcémonos un poco para ir a la raíz de nuestra vida y entonces experimentaremos la verdadera libertad y dignidad de hijos de Dios. Que tengas un excelente día.